Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. ¿Cómo emerge la democracia de Estados Unidos después de sus elecciones? Esto es Foro, le saluda Gonzalo Abarca. Issued a statement of administration policy. The best and the finest. Estados Unidos votó y sus elecciones reflejan el espíritu mismo de su democracia. Los fundadores de la nación crearon un marco constitucional con herramientas legales para garantizar la institucionalidad del sufragio. Políticamente, las elecciones dejan un país con dos visiones, pero con un solo norte: el progreso, el bienestar de la nación en medio de un clima de libertad. Estados Unidos votó y sus poderes independientes, pero iguales en importancia, se fortalecen en medio de desafíos que son testigos de la historia. Elecciones en Estados Unidos. Se consolida su democracia, considerada una de las más ejemplares del mundo. Para responder esta y otras preguntas, me acompaña el doctor Eric Langer. Él es historiador y profesor de la Universidad Georgetown en Washington. También en Washington, el doctor Silvio Weisbord, analista político, profesor de George Washington University. Y desde Miami, Florida, el doctor Eduardo Gamarra, analista, profesor de la Universidad Internacional de Florida. Voy con usted, doctor Gamarra. ¿Se consolida la democracia en Estados Unidos? ¿Está funcionando el sistema de pesos y contrapesos? Mire, yo creo que esa pregunta es muy interesante porque de alguna manera la conflictividad de los últimos años ha llevado a muchos a cuestionar sobre, primero, que si es que la democracia en este país está en riesgo, ¿no? Y más bien yo creo que, aunque suene algo extremo, el sistema ha funcionado exactamente como fue diseñado. Esto es exactamente lo que se espera de un sistema que intenta balancear un voto popular con la protección de un voto minoritario. Esto es básicamente el debate, ¿no?, que tuvo Jefferson con Hamilton en el proceso del federalista. O sea, el sistema funciona. Y el hecho de que haya ganado Joe Biden y que el 20 de enero vamos a tener un nuevo presidente y que el país de alguna manera va a retornar a sus cauces, yo creo que refleja precisamente lo que acabo de decir. El sistema llega a límites, pero tiene una capacidad de autocorrección. Eso no quiere decir que no hayan problemas muy serios, que el país está extraordinariamente polarizado, que la polarización ha significado el vaciamiento del centro y que reconstruir el centro va a demorar mucho y va a ser un trabajo muy duro. Pero sí creo que al final el sistema funciona y creo que hoy estoy mucho más optimista, por supuesto, que el lunes de la semana pasada. Debemos estar optimistas. Está funcionando ese sistema. Tú, como historiador, obviamente este es terreno nuevo lo que estamos viendo, pero de acuerdo a los otros analistas, dicen que Estados Unidos precisamente ha encontrado un gran desafío en su institucionalidad. Sí, yo creo que hay muchos desafíos y creo que en realidad el profesor Gamarra tiene razón que el sistema ha funcionado hasta ahora. Vamos a ver si sigue funcionando, porque lo interesante es que el presidente Trump no ha reconocido mucho de las reglas informales que existen. Entonces, el problema es que sigues rompiendo reglas. Y sí, estoy también de acuerdo con el doctor Gamarra que hay muchísimo problema que hay que rectificar. Que hubo abusos más bien de los poderes, del poder ejecutivo, pero se podía llevar a cabo solamente porque el Senado, que también estaba en el poder del mismo partido, se lo permitía.
Silvio, en medio de todo este dilema, ¿tú crees que los medios de comunicación han mantenido un balance al informar sobre estas elecciones, al proyectar un ganador? Yo creo que bueno, la proyección de ganador siempre es una tarea muy inusual que siempre le ha competido a los medios de comunicación. En la Associated Press, la que ha, digamos, decidido o concluido, digamos, cómo se decide una elección, justamente por esta cosa, especialmente para los que venimos de América Latina, tan inusual del sistema electoral, que no existe a nivel federal un organismo similar como en nuestros países que sea, digamos, quien decida cómo ha resultado una elección. Pero yo creo que el presidente Trump ha puesto a los medios en una situación muy inusual, muy inédita en estos últimos 4 años. Los medios tradicionales, los medios mainstream no han sabido cómo posicionarse. Y creo que es una relación bastante tensa, digamos, el presidente Trump convirtió a los medios en un blanco preferido de sus críticas. Y esta decisión de los últimos días creo que es la culminación de un proceso de que los medios han tratado de aferrarse a su posición más crítica, más adversaria, digamos, frente al presidente, y que explica justamente esta decisión que han tomado de sacarle la cámara cuando el presidente tomó ese discurso, digamos, negando los resultados, ¿no? Esa fue la culminación de un proceso y no fue la primera vez, digamos, que los medios toman esa decisión. Tenemos ahora una pregunta de nuestra cadena afiliada, TVB. Entendemos que el presidente de Estados Unidos lo escoge en los centros electorales con votos que varían por cada estado. ¿Es posible que este número de votos sea alterado tomando en cuenta que ha cambiado la densidad poblacional de las entidades? Doctor Gamarra, ¿se pueden variar estos votos electorales? Mire, esa es una pregunta muy interesante porque en teoría, ¿no?, al menos históricamente, y en realidad es parte de la teoría de la democracia representativa, ¿no? Esos individuos que son unos grandes desconocidos, ¿no?, tenían históricamente la potestad de cambiar su voto. O sea, podían llegar el 14 de diciembre y decidir, porque al final de cuentas esa era un poco la lógica del colegio electoral, era un chequeo por parte de la élite a lo que temían podía ser un voto irresponsable de la plebe, ¿no? Entonces sí, podían en teoría hacerlo, pero sin embargo a través de la historia han habido una cantidad de juicios, de demandas. La Corte Suprema inclusive hace no mucho tiempo, por ejemplo, determinó que algunos estados podían castigar a electores, porque hubo casos donde electores planteaban cambiar su voto, y la Corte Suprema dictaminó que sí un estado puede castigar a una persona que decide cambiar su voto. De manera que hoy existe en 26 estados, están prohibidos de cambiar su voto, pero teóricamente en los demás aún se podría dar esa situación. Dudo que lleguemos a eso. Eso está solo en la imaginación de los medios sociales del presidente Trump hoy en día, pero no, dudo que eso suceda. Doctor Langer, ¿es injusto el sistema voto popular versus colegio electoral? Bueno, en realidad no tiene que ver con la justicia o no, porque ese principio no es parte de eso, sino lo que más bien en 1787, entonces, el doctor Gamarra habla muy bien de que hay que pensar en el tiempo, entonces, que no pensaban las élites que la chusma podía votar y saber qué hacían, entonces necesitaban ese último control que eran los electores. Sí, el sistema electoral, como fue concebido, no tiene mucho que ver con la justicia. Doctor Weisbord, ¿su opinión? Sí, yo creo que es un sistema que, como decía el doctor Gamarra, es un sistema que tenemos y que responde a las realidades y las negociaciones políticas, los cálculos políticos de hace 240 años más o menos. Y creo que es el sistema que tenemos en este país, y que las elecciones obviamente están armadas en función de ganar ese colegio electoral y no tanto en ganar el voto popular. Es una ingeniería institucional bastante particular la que tenemos en Estados Unidos.
Las elecciones en Estados Unidos desatan no solamente una polémica a nivel nacional, a lo interno, sino también a nivel internacional. Continuamos con el análisis aquí en Foro. Nos acompaña Eric Langer, él es historiador, profesor de la Universidad Georgetown, aquí en Washington. Silvio Weisbord, él es analista político, profesor de George Washington University, también aquí en Washington. Y en Miami, el doctor Eduardo Gamarra, analista y profesor de la Universidad Internacional de Florida. Eduardo, quizás una de las preguntas que más se hace la gente es, el voto por correo en Estados Unidos, ¿cómo entenderlo? ¿Es proclive al fraude? Mira, se ha dicho tanto sobre ese tema, ¿no? Y en gran medida, primero hay que entender que en este país hace décadas que la gente vota por correo. Y hay una confusión, por ejemplo, mucha gente piensa que el voto ausente es diferente al voto por el correo. El voto ausente es por correo, o sea, no hay otra forma de enviarlo. Y lo que ha sucedido, y que quizás es lo más duro de estos últimos 4 años, y es lamentable, y creo que hay que decirlo, hemos tenido un presidente que, como todo presidente populista acá o en América Latina o en cualquier lugar del mundo, se ha dedicado a denigrar a las instituciones de este país, ¿no? Entonces se dedicó primero, pues obviamente, a atacar a los medios, como muy bien Silvio Weisbord nos dijo. De la misma manera se dedicó a atacar al correo, pero simple y llanamente porque en el contexto del COVID, ¿no?, el Partido Demócrata, yo diría de manera muy inteligente, promovió el voto por correo, porque la gente tenía y sigue teniendo pues aversión a ir a pararse en cola para votar. Y yo creo que fue una movida maestra de parte de los demócratas y fue el gran error del presidente Trump. Silvio, muy rápidamente, los medios de comunicación cuestionando precisamente la forma en que el presidente está impugnando legalmente la votación. Pero, en honor a la verdad, el presidente tiene el derecho a hacerlo. ¿Tú crees que los medios de comunicación ya están tomando partido, editorializando en ese sentido? Yo creo que los medios siempre editorializan, deciden qué es información, qué no es información, qué es información legítima y qué no lo es. El tema es que esa decisión a veces, digamos, por lo general lo toman tras bambalinas en las redacciones. Pero hay decisiones recientes que la han tomado en público. Y creo que eso es lo que ha cambiado esa ecuación. Y creo que, digamos, cuando Trump va a la disputa, cuando va a la lucha, cuando va a las acusaciones, a las agresiones, eventualmente los medios se dan cuenta que tienen que plantearse frente a la presidencia, no con opinión, eso es la página de opinión, sino con hechos. Y desafortunadamente para este gobierno, digamos, ha producido una cantidad enorme de hechos que eventualmente se han transformado en investigaciones, en escándalos, digamos, justamente por medios, digamos, que históricamente no tuvieron una posición, uno diría, en su reportería a favor de los demócratas o los republicanos, sino a favor, lo que uno puede decir, de lo que es la noticia interesante, lo que es la noticia caliente. Y, digamos, eso ha generado, digamos, esa tensión constante, ¿no?, entre los medios más prestigiosos de este país con esta administración. Tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada TN23. ¿Cómo entender que, aunque a simple vista la mayoría del mapa de Estados Unidos se vea de color rojo, el ex vicepresidente Joe Biden haya resultado vencedor? Eric, tu respuesta. Bueno, es muy interesante ver ese mapa así, pero en realidad los votos son según la población. Como decía, justamente tiene que ver con el censo. Entonces, California, por ejemplo, tiene 55 votos, pero Wyoming, que es la mitad de California, tiene 3 votos. Entonces, lo que habría que ver más bien en vez de un mapa de todos los estados es la densidad poblacional. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo están de acuerdo en algo tan sensible como la legalidad, si se quiere, de los resultados electorales. ¿Qué lectura puedes hacer de esto? Bueno, pues obviamente es la coyuntura que los llevó al poder, ¿no? Y es más, solo para agregar algo a lo que decía Eric, para explicar esta pregunta mejor.
Si bien uno ve el mapa y ve en los extremos, ¿no? Estados como California y todo el oeste azul, y en el este también se ve azul, ¿no? En el noreste en particular, es mucho más instructivo ver el mapa de cada estado, donde dentro de cada estado se reproduce esa división. Se reproduce esa división entre los grandes centros demográficos, es donde están concentrados pues, los votos demócratas. Tarde o temprano va a reconocer esta victoria, pero va a seguir siendo, porque él obtuvo 70 millones de votos, él va a seguir siendo una fuerza política en este país que no va a ser lo más saludable para nuestro país. Continuamos analizando las elecciones en Estados Unidos, sus resultados y su impacto. Continúa con nosotros Eric Langer, él es historiador, profesor de la Universidad de Georgetown, aquí en Washington. También Silvio Weisbord, él es analista político, profesor de George Washington University, aquí también en Washington. Y desde Miami, Florida, el profesor Dr. Eduardo Gamarra, analista y profesor de la Universidad Internacional de Florida. Silvio, en tu análisis, la información de la mayoría de los medios de comunicación en Estados Unidos, ¿ha sido responsable en estas elecciones o ha estado a favor del Partido Demócrata? Yo creo que depende de los medios. Hoy en día es muy difícil generalizar cuando hablamos de los medios, de qué medios estamos hablando. Y creo que los medios tienen diferentes posiciones editoriales, pero tienen diferente calidad de información. Entonces yo no soy muy amigo, digamos, de generalizar. Creo que en algunos casos, digamos, las cadenas de cable, dos cadenas, digamos, que abiertamente en los últimos años se pusieron a la vereda contra Trump, en forma que es muy diferente a la tradición que tenían, que era una tradición muy emparentada con el mainstream del periodismo norteamericano, digamos, de no poner la opinión enfrente de los datos, a los hechos. Yo no la calificaría como prensa demócrata, sino prensa, digamos, que históricamente en Estados Unidos tiene una tradición bastante fuerte de ser por lo menos escéptica y en unos casos bastante crítica del poder de la Casa Blanca, digamos. Eduardo, interesante cómo la política exterior de Biden hacia América Latina se está hablando ya de un diálogo con autócratas, si se quiere, un diálogo con el presidente en disputa de Venezuela, un diálogo con el presidente de Nicaragua y también tal vez revertir la política del presidente, actual política del presidente Trump hacia Cuba. ¿Tu opinión? ¿Conveniente? ¿Inconveniente? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Bueno, creo que hay que entender mejor la plataforma de lo que ha venido diciendo el presidente Biden. Y creo que es importante entenderlo. Él no es Bernie Sanders, ¿no? Y es una línea ¿cómo diría? De política exterior muy diferente. En este país, hasta el gobierno del presidente Trump, siempre ha seguido una continuidad en la política exterior que particularmente para los latinoamericanos muchas veces es difícil de entender. Por ejemplo, el presidente George W. fue el que inició sanciones contra Venezuela. Estas simplemente fueron continuadas y profundizadas bajo el presidente Obama y profundizadas más aún por el presidente Trump, con la excepción de que había mucho más retórica respecto a que si vamos a tener la opción militar sobre la mesa. En 4 años del presidente Trump, la situación en Venezuela ha empeorado, pero en un 3000%, fácilmente 3000%, ¿no? Y en gran medida, diría yo, producto de la inacción del gobierno del presidente Trump. Lo que yo creo que aspira el gobierno nuevo del presidente electo Biden es más bien llegar a una lógica algo diferente, llegar a una lógica donde volvamos a un curso institucional, donde de alguna manera las decisiones sean tomadas no por la persona del presidente vía amenazas, sino desde una perspectiva mucho más, digamos, holística. Lo que sí estoy seguro es que no vamos a invadir Venezuela.
Tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada VDM Radio. ¿Puede el presidente Donald Trump firmar convenios que comprometan al país sin el conocimiento del equipo que inicia en enero? Silvio, tu respuesta. Yo creo que queda pendiente esto, digamos, si es parte de la imprevisibilidad del presidente Trump. Por lo general, en las transiciones entre gobiernos demócratas y republicanos hay diálogo, hay transición, hay colaboración en puntos básicos y tratar, digamos, que la administración que continúa tenga un proceso ordenado de llegar al poder. Creo que esas reglas casi como esas normas, digamos, implícitas de la política norteamericana hoy no están aseguradas y hay una incógnita enorme sobre cómo será este proceso de transición. Yo no me atrevería a decir una cosa o la otra porque justamente no está claro, digamos, el presidente que no ha concedido, no es claro si va a trabajar cercanamente o no en una transición hacia un gobierno del presidente Biden. Eric, ¿tu opinión? Me parece que lo va a ser difícil, pero al final sí va a conceder y la razón por la cual lo está haciendo difícil es, en primer lugar, quiere mantener su poder después de las elecciones, entonces crearse víctima. Y en segundo lugar, también recoger más fondos, porque eso justamente están haciendo con sus seguidores. Es decir, necesitamos ayuda para que nos defiendan en las cortes y todo eso, y están usando eso para repagar la deuda electoral. Eduardo, ¿crees que el presidente Donald Trump podría tomar decisiones en convenios internacionales sin consultar o al menos informar al equipo de Joe Biden? En teoría tiene todavía el gobierno hasta el 20 de enero y podría hacer una cantidad de cosas y no estaría sorprendido si lo hiciera en algunos casos, ¿no? Pero no son cosas que no podrían ser revertidas, a no ser que las haga con la aprobación del Congreso. Silvio, ¿tú crees que esto se va a resolver en las cortes o no va a ser necesario? Yo creo que no, yo creo que eventualmente esa es la apuesta de Trump, pero pareciera, digamos, que no hay una perspectiva legal factible, digamos, que le permita revertir el resultado. Creo que esa era la especulación que se tenía antes de esta elección. Los resultados de la elección creo que hacen que han cerrado ese camino judicial. Eric, fraude generalizado. El presidente está hablando de fraude generalizado y que le robaron la elección. ¿Qué dice la historia? Creo que los historiadores lo van a juzgar muy mal a este señor porque ha mentido mucho, sigue mintiendo. Eso es una gran mentira y todos lo sabemos. Hasta Fox News, que antes era su amigo, ya está diciendo que no es así. Doctor Eric Langer, el doctor Eduardo Gamarra y el doctor Silvio Weisborn, muchísimas gracias por haber estado en Foro de la Voz de América. Nosotros regresamos la próxima semana con el análisis más allá de la noticia. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos. I'm a proud Democrat, but I will govern as an American president. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.